¿Qué tal, alumnos? Soy la profesora Adriana de Pedro y desarrollaré el tema unión química. Los átomos o los iones se combinan formando un compuesto químico mediante una fuerza que los mantiene unidos. Esa fuerza es la unión o enlace químico. Condición para la unión química: la sustancia formada es más estable que los átomos o iones individuales. Para Lewis, los átomos se unen para formar moléculas y compuestos con el objetivo de alcanzar una configuración electrónica más estable. O sea, tienden a alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles. Para ello se rodean de 8 electrones de valencia, con excepción, claro, del hidrógeno, que alcanza la del helio con solo un par de electrones. Es muy importante definir qué son los electrones de valencia, porque ellos son los verdaderos responsables de las uniones químicas y son los de la última capa del átomo. Y como dije, son los que intervienen en las uniones químicas. Lewis sugirió graficarlos colocando puntos en los extremos de lo que sería un cuadrado para determinar cuáles son los electrones de valencia de los distintos elementos. Así, por ejemplo, el sodio, como ya vimos, tenía un electrón en la última capa, por lo tanto tiene un electrón de valencia. En tanto que el cloro tiene 7 electrones en su última capa y tiene esta representación de Lewis de sus electrones de valencia. Y como vemos, siempre los gases nobles tienen en su última capa, con excepción del helio porque es muy pequeño, todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. Esto indica que los gases nobles son sumamente estables. Por lo tanto, no tienden a combinarse para formar ningún compuesto químico. Ellos son gases inertes porque no tienden a reaccionar con ningún otro elemento químico para formar un compuesto. No lo necesitan. Ya tienen su configuración electrónica más estable. Definamos ahora la electronegatividad, que es considerada una de las propiedades periódicas que la dejé para este tema. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones comprometidos en una unión química. Los valores de electronegatividad son muy útiles para predecir el tipo de unión que se puede formar entre átomos de diferentes elementos. Aquí vemos la tabla de electronegatividades de Pauling, donde nos indica que el elemento más electronegativo es el flúor, en tanto que el menos electronegativo es el francio, que se encuentra en este extremo, al igual que el cesio. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que el flúor va a tener mucha afinidad por los electrones de una unión, en tanto que estos elementos de acá, como el cesio, tienen prácticamente ninguna afinidad por el electrón de la unión. Más bien tiende a ceder al electrón con facilidad.
En base al conocimiento que tenemos de la electronegatividad, se hace una clasificación de los elementos de acuerdo con la regla del octeto. Así, los metales tienen una baja electronegatividad. Por lo tanto, tienden a perder electrones. En tanto que los no metales tienen una alta electronegatividad y tienden a ganar electrones. En base a los valores de electronegatividad de dos elementos involucrados en una unión química, podremos saber si se trata de cualquiera de las tres uniones posibles, las cuales son unión iónica, unión covalente y unión metálica. Unión iónica. El compuesto iónico se forma al reaccionar un metal de baja electronegatividad con un no metal que tienen electronegatividades más altas. Los átomos del metal perderán electrones, se formará un catión, que los aceptará el átomo del no metal formándose un anión. Los iones de distinta carga se atraen eléctricamente, se ordenan y forman una red iónica. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas. Observemos aquí cómo se forma el compuesto iónico. Como ven, el átomo de sodio, que posee un electrón en su última capa, cede dicho electrón al átomo de cloro, que posee 7 electrones en su última capa, quedando el sodio como catión sodio y el cloro como el anión cloruro. Ambos han formado un compuesto mucho más estable, ya que tanto el sodio como el cloro alcanzaron la configuración de su gas noble más próximo. Observemos que las características de los compuestos iónicos, sobre todo está dada en que forman estructuras cristalinas y son sólidos de alto punto de fusión. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Como ya vimos, son sólidos a temperatura ambiente, de elevados puntos de fusión y ebullición, solubles en agua, no conducen la electricidad en estado sólido, pero sí en estado disuelto o fundido. Al intentar deformarlos se rompe el cristal, es decir, son frágiles y poseen una elevada energía reticular. Ahora bien, ¿a qué se define como energía reticular? Es la energía necesaria para separar completamente un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones en estado gaseoso. La energía reticular es mayor cuanto menor es el tamaño de los iones. Entonces, resolvamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál de los siguientes compuestos tendrá mayor energía reticular? ¿Qué les parece? Aquí observamos que como anión común tenemos al cloruro. Como cationes, el litio, el sodio, el potasio y el cesio. Observemos entonces que la energía reticular aumenta cuanto menor es el tamaño del ion. Entonces, en el caso de los cationes, ¿cuál será el catión más pequeño? Obviamente que es el de litio. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la A. Aquí podemos observar que a menor tamaño de los iones, mayor energía reticular.
y observen ustedes cómo decrece enormemente a medida que bajamos en un grupo de la tabla periódica. En este caso, comparados con un mismo anión, que sería el fluoruro, luego con un mismo anión como el yodo. Veamos ahora qué es la unión covalente. La unión covalente se forma cuando dos átomos comparten pares de electrones para formar un compuesto. Supongamos el caso de dos átomos de hidrógeno, elementos cuya configuración, recordemos, era 1s1. Cuando estos dos átomos se aproximan, comparten el único electrón que posee cada uno, formando una molécula. En este caso, será una molécula diatómica, molécula de hidrógeno. Aquí veamos que según el número de enlaces o uniones que se establece entre los átomos, pueden ser simples cuando comparten un par de electrones, dobles como en el caso del oxígeno, que deben compartir dos pares de electrones para que cada átomo de oxígeno posea 8 en su última capa, o triple como en el caso del nitrógeno, en la cual comparten 3 pares de electrones. Según los átomos involucrados, las uniones también covalentes pueden ser homonucleares, que son no polares, es decir, están formadas por átomos iguales, o heteronucleares, cuando están formadas por dos no metales diferentes. Decimos que estas son de tipo polar. Y ahora vamos a explicar qué es eso. Bien, aquí tenemos la imagen de un enlace covalente no polar. Es decir, al unirse los dos átomos de hidrógeno, ven que hay una nube electrónica regular y uniforme. Por el contrario, en el caso del ácido clorhídrico, observamos que el que posee el mayor número de electrones en su última capa es el cloro, que posee 7. Además, el cloro, según la tabla de electronegatividades de Pauling, tiene un valor de electronegatividad mucho mayor que el del hidrógeno. Por lo tanto, va a tender a atraer hacia él al único electrón que posee el hidrógeno. Por lo tanto, ven que hay un desplazamiento de la nube electrónica hacia el sector donde se encuentra el cloro. Esto significa que se trata de un enlace covalente polar, es decir, la nube no es uniforme y hay un desplazamiento de las cargas negativas hacia el cloro, quedando un extremo positivo hacia el hidrógeno. Esta distribución de cargas se recibe el nombre de polaridad. Veamos la relación entre la electronegatividad y la polaridad del enlace. Átomos diferentes, es decir, que poseen electronegatividades distintas, vamos a decir que van a generar una polaridad del enlace y por lo tanto el electrón se va a desplazar hacia el átomo que posea una mayor electronegatividad. Es decir, el elemento de mayor electronegatividad atraerá más al par de electrones de la unión. Moléculas no polares y polares. Moléculas heteronucleares con más de 2 átomos, su polaridad dependerá de la geometría de la molécula. Moléculas no polares, ejemplo dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a pesar de que los enlaces covalentes son polares,
La molécula en su totalidad tiene una distribución uniforme de la carga eléctrica, por lo tanto es no polar. En el caso de moléculas polares, como el agua, ejemplo típico, vemos que la geometría de la molécula es angular debido a la repulsión de estos pares de electrones libres que posee el oxígeno. Por lo tanto, existirá una polaridad, ya que la carga negativa se va a ubicar sobre el átomo de oxígeno. En tanto, el extremo, digamos, positivo estará ubicado hacia los hidrógenos. Vamos a ver ahora el enlace covalente coordinado. Cuando el par de electrones compartidos pertenece solo a uno de los átomos, se presenta un enlace covalente coordinado o dativo. Veamos con el ejemplo del compuesto dióxido de azufre. Este compuesto está formado por un átomo de azufre central y dos átomos de oxígeno. Estos tres átomos tienen 6 electrones en su última capa, por lo tanto, deben compartir o obtener 2 electrones del átomo vecino. En el caso del dióxido de azufre, hacia la derecha, este oxígeno que estoy señalando, comparte 2 pares de electrones con el azufre. Así el oxígeno llega a tener 8 electrones. A su vez el azufre, con esto que ha compartido, ya completó su octeto, es decir, tiene ya los 8 electrones en su última capa. No así el átomo de oxígeno de la izquierda, que tiene los 6 electrones de su última capa y debe recibir, digamos, el par electrónico del azufre para compartirlo y así de este modo completar su octeto. Este tipo de unión covalente coordinada o dativa se le expresa también mediante una flecha. Para el caso del trióxido de azufre, observemos que tiene 2 enlaces covalentes coordinados o dativos para que estos oxígenos que se encuentran en la zona que les estoy mostrando completen su octeto. En realidad, el átomo central comparte un par de electrones para la unión. Estructuras de Lewis, casos especiales de los ácidos del fósforo. Escribiremos en primer término la estructura de Lewis del ácido fosfórico. Se la efectúa como con cualquier otro oxoácido, colocando el átomo central fósforo, a continuación los átomos de oxígeno y a continuación de cada oxígeno el hidrógeno, cuidando de que, por supuesto, todos tengan completado su octeto y cada hidrógeno termine con 2 electrones compartidos. ¿Por qué casos especiales? Los casos especiales están dados, en primer término, para el ácido fosforoso. Observemos que en el caso del ácido fosforoso, escribimos el átomo central en el centro, el átomo de fósforo, a continuación los oxígenos, y a continuación de cada oxígeno debiera ir un átomo de hidrógeno. Eso se cumple para 2 de los oxígenos. Para el tercero, en realidad el hidrógeno está unido directamente al átomo central. Eso es importante porque está muy retenido por el átomo central fósforo. Veamos otro caso especial, el del ácido hipofosforoso, donde solamente uno de los hidrógenos
está unido al oxígeno. Los otros dos van directamente unidos al átomo central fósforo, muy retenidos. Este hidrógeno saldrá más fácilmente, el unido al oxígeno, que estos otros dos muy fuertemente unidos al fósforo. Excepciones a la regla del octeto. La primera excepción será la deficiencia electrónica. Veamos con el ejemplo del trifluoruro de boro. Este compuesto, para que se cumpla la regla, dijimos que todos los átomos tienen que quedar con 8 electrones a la vuelta. Sin embargo, en este caso, se cumple la regla del octeto para los flúor, pero no así para el boro, que queda rodeado solamente por 6 electrones. El otro caso, la expansión del octeto. Veamos con el ejemplo. Este compuesto, el hexafluoruro de azufre, está formado por 6 átomos de flúor que rodean al átomo de azufre central. Por lo tanto, cada uno de los flúor completó su octeto con un electrón cedido por el azufre. Sin embargo, el azufre, observen cuántos electrones tendrá a la vuelta. Tiene los 6 de él más 6 electrones de cada uno de los flúors. Por lo tanto, tiene 12 electrones a su alrededor. Propiedades de los compuestos covalentes o moleculares. Casi siempre son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión y ebullición. La mayoría de ellos insolubles en agua. Malos conductores porque no hay iones que conduzcan la electricidad. Y las sustancias polares son solubles en solventes polares y tienen mayores puntos de fusión y puntos de ebullición que las no polares. Veamos ahora el enlace metálico. Se define enlace metálico como iones positivos sumergidos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. Los electrones de valencia de esos cationes no pertenecen a ningún átomo en particular y son los responsables de las características típicas de los metales: conducción eléctrica y calórica, brillo, ductilidad y maleabilidad. Este es el ejemplo de la unión metálica. Entonces, iones positivos sumergidos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. Vamos a ver ahora las fuerzas de atracción en los compuestos covalentes. Hasta el momento, veníamos viendo las fuerzas intramoleculares, es decir, aquellas que mantienen unidos a los átomos dentro de la molécula. Ahora vamos a ver las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas entre las moléculas. Generalmente son fuerzas más débiles que las fuerzas intramoleculares. Fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals: unión hidrógeno, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión de London. ¿En qué consiste la unión hidrógeno? De las fuerzas intermoleculares es la más fuerte. Se da entre un átomo de hidrógeno de una molécula polar y un átomo muy electronegativo de la molécula vecina. Pero ese átomo electronegativo será solamente o flúor
u oxígeno o nitrógeno. Aquí vemos el ejemplo de la unión de tipo hidrógeno para el ácido fluorhídrico. El hidrógeno de la molécula de la derecha se ve atraído por el átomo electronegativo del flúor de la molécula vecina. Y veamos ahora el ejemplo de las uniones hidrógeno en el agua, porque dijimos que eran cuando las moléculas poseían o un átomo de oxígeno o de flúor o de nitrógeno. Acá en el agua, cuando está líquida, observemos que el hidrógeno de esta molécula se ve atraído por el de la vecina y así sucesivamente, formando una estructura, digamos, de clústeres, que cuando pasamos al estado de hielo se vuelve rígida porque se forman muchas más uniones del tipo hidrógeno. Veamos ahora las fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Esas se dan en moléculas muy polares como el ácido clorhídrico, bromhídrico y iodídrico. Si dos moléculas de ácido clorhídrico se aproximan entre sí, observemos qué es lo que va a suceder. Ambas son dipolos y si esos dipolos se aproximan entre los extremos opuestos, se producirá esa atracción dipolo-dipolo que de todas maneras es menor que la del puente hidrógeno. Fuerzas entre dipolos transitorios, fuerzas de London. Los dipolos inducidos se deben a las fluctuaciones de los electrones de una zona a otra de la molécula, siendo más fáciles de formar cuanto más grande sea la molécula. Las fuerzas de London aumentan con la masa molecular. Observemos acá que son dos moléculas diatómicas que cuando se aproximan se induce a la formación de un dipolo, pero son fuerzas bastante débiles y como dijimos dependen de la masa molecular.